¿Qué me falta? Señor Mauricio, ¿qué opina del sintetizador Vocaloid? ¿Ha oído de él? No sabe si es un sintetizador, el cual a través de voces artificiales un compositor puede componer canciones. Que adelante, que lo haga. No hay ningún problema. Yo no le tengo ningún miedo a esa tecnología porque nadie la va a querer oír. ¿Quién la quiere oír? Si yo pongo todos los nocturnos de Chopin en un rollo de papel de pianola y pongo la pianola en medio de un escenario, anunciando que la pianola va a tocar todos los nocturnos de Chopin esta noche en un concierto único. Ya le di cuerda, lo único que falta es que le apriete el botón y empieza a tocar los nocturnos de Chopin. ¿Tú crees que alguien paga la entrada por eso? Mira, la gente está pagando entradas porque no sabe lo que está oyendo en muchos casos. Yo recomiendo mucho a Phil de Wings of Pegasus, porque Phil lo que hace es precisamente mostrarte lo que está pasando, cómo se corrige artificialmente la música que ahora te están dando a consumir, ¿no? Como Dua Lipa, por ejemplo, cuando canta en escena, canta con otras 4 voces que tiene de backtrack y además está teniendo corrección de tono en vivo. Y entonces lo que estás oyendo allí es lip sync, es fonomímica. En algún momento toda la gente se cansa de eso. En algún momento toda la gente sabe que prefiere escuchar a una chica con su guitarrita, que a lo mejor la quinta cuerda está un poquito desafinada y que cuando recorres los dedos sobre los bordones suena, bueno, pues así suena la guitarra, lo siento. Y que puede fallar una nota de cuando en cuando y que te canta sobre algo sobre lo que siente profundamente y escribió una canción que le emociona. Y la gente acaba prefiriendo ir a la niña con su guitarra desafinada y sus notas fallidas y su emoción genuina y no a la pianola. El Vocaloid y todos estos samplers y filtros y demás son pianolas glorificadas por la técnica y la inteligencia artificial. Son pianolas. Nadie paga por oír pianolas. Y quien hoy paga por oír pianolas, el día que se dé cuenta que está oyendo pianolas, se va a sentir estafado. Un concurso de levantamiento de pesas entre una excavadora pesada de construcción y el máximo campeón de pesos pesados de levantamiento de pesas en este momento. Nadie ve esa competencia, porque ya sabemos que las máquinas hacen las cosas mejor que nosotros. ¿A quién le sorprende eso? Pero yo sigo queriendo ver a un señor correr contra un señor o a una señora correr contra una señora o a una señorita como Caitlin Clark apoderarse del baloncesto femenil a base de puro talento. Claro que si pongo una máquina mete más triples que ella y que Steph Curry. Calibras la máquina, pum, 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 mete chorrocientos triples. Y nadie quiere ver esos triples, quiere ver a Steph Curry y a Caitlin Clark. Tú puedes programar una máquina para que meta goles, pero la gente quiere seguir viendo a Messi y quiere seguir viendo a Cristiano Ronaldo y quiere seguir viendo ahora a Lamine Yamal. Así que esas emociones de los que, ay, qué sonido tan bonito he creado, no lo has creado, tú lo creó la máquina. Ya, pero voy a vender mucho. Pues sí, pero sin emoción. Es una carrera entre dos motocicletas robots.